Mirad un momento esta foto. Una foto hecha con HDR, sin trípode y sin salir del Lightroom. ¿Cómo lo hemos hecho? Os lo contamos después de la intro. Os pongo en contexto. El sábado pasado, uno de nuestros clientes, el restaurante Sutan, un asador de aquí de Hondarribia, nos pide que a ver si podemos subir a sacar fotos de la decoración y del mobiliario que hay de una boda que iban a celebrar ese día. El problema con el que nos encontramos es que nos dicen tienes que venir a la 1, que es cuando se va la wedding planner y cuando terminan de poner toda la decoración los floristas. Y te tienes que marchar sobre las 2 porque es cuando empiezan a venir los invitados. Entonces nos encontramos con el problema del tiempo. Vale, vamos a la pantalla que os vamos a enseñar un poquito una parte de lo que ha sido este reportaje. En estas imágenes que os estamos mostrando ahora mismo en pantalla es un pequeño resumen de todo el reportaje, que en total creo que son unas 42 fotos que se ha entregado al restaurante. Tenemos fotos desde exteriores en las que se ve la carpa que el restaurante le interesa promocionar a partir de ahora, que le va a salvar tanto de lluvia como de sol, de las dos cosas, que recordar, novios, que el sol a veces es el peor enemigo de los mediodías, sobre todo, que la gente acaba metiéndose en el sitio donde está la sombra. Luego tiene unos exteriores muy bonitos, que tiene unos ventanales con vistas a unos viñedos, y el interior, como os he dicho antes, es un sitio un poco oscuro, que está muy bien iluminado, pero para la mesa, para que los comensales estén en un sitio bastante íntimo. Como veis en las fotos de aquí abajo, tenemos también unas fotos de interior de una parte de la sala. El restaurante hace una L y aquí está viendo solamente una parte de la sala. En este momento las mesas están separadas por la situación en la que estamos y además han decorado de una forma muy bonita la parte de arriba para quitarle un poquito de esa parte industrial al restaurante y hacerlo un poquito más que vaya acorde con la imagen que nos encontramos con el paisaje que tienen fuera. En este otro pantallazo ya estamos entrando un poco más en la decoración propia de la boda, que hay ya el interior de la carpa, que es lo que vemos, detalles que han escogido los novios para celebrar ese día, un jamonero, alguna mesa individual, mesas más íntimas en las que están 2 o 3 personas, algún cartel de bienvenida. Y la pregunta que os estaréis haciendo, ¿y todo este reportaje más otras 20 fotos extras se pueden hacer en 1 hora? Sí. Os lo vamos a contar en 3 pasos y con un tip que nadie suele contar por lo general. Entonces vamos a ver en pantalla de dónde partimos. Yo cuando llegué al restaurante, claro, llegué a la 1 del mediodía, como os he dicho, el tiempo estaba absolutamente nublado. Entonces me encontré con esta situación y dije, vale, tengo que sacar fotos a una carpa, que además les interesa que se vea un poco lo de que está debajo de la carpa y el restaurante que está al fondo. A los que entendéis un poquito de fotografía ya sabéis que aquí las diferencias de luz son muy grandes entre lo que está tapado y lo que está por encima, sobre todo en los sitios que están al aire libre. La cantidad de diafragmas que hay entre un sitio y otro es enorme. Para los que entendáis menos de fotografía, la parte que está en sombra va a ser siempre mucho más oscura que la parte que le está dando la luz. Da igual que sea del sol o que sea de las nubes, siempre va a haber muchísima diferencia. El problema que tiene esta foto es que el cliente, lógicamente, le interesa que se vea tanto la parte interior como la parte que le rodea, la parte exterior. Porque eso es lo que van a ver los futuros novios, que quieren ver cómo se puede configurar la carpa por dentro y también qué es lo que está rodeando, que es una parte de las más importantes de este restaurante, el lugar. Entonces, la solución que encontramos a esta fotografía es la más sencilla que se me ocurrió y además con las prisas que teníamos, que es la de hacer un ahorquillado, que se le llama, que es una palabra así como muy gracioso, que es el famoso bracketing que tienen las cámaras y que tampoco usamos muchos. Tú a la cámara la puedes configurar en un apartado que tiene de tal forma que te saque una foto sobreexpuesta, otra foto correcta y otra foto subexpuesta. El problema que tenemos con estas fotos es que si coges la correcta, la parte de arriba está quemada. Si coges la sobreexpuesta, la que tiene mucha luz, hay partes que están bien, las partes que están en sombra pues tienen detalle, pero la parte del cielo se nos va. Y la parte más oscura le pasa todo lo contrario. Igual puede llegar a tener algo de detalle el cielo, pero las partes que están más en sombra se quedan sin detalle. No pasa nada porque al final la técnica que hemos elegido, el bracketing, lo que va a hacer es tener estas 3 fotos y nosotros mediante el HDR que vamos a hacerlo en Lightroom sin salir de Lightroom, vamos a unir esas 3 fotografías para quedarnos
con un alto rango dinámico que lo que va a hacer es tener detalle en las altas luces, en las sombras más profundas, y nosotros jugando con todos los parámetros que nos da Lightroom conseguimos que esa foto pase de tener un rango dinámico que, vamos a decir así, vamos a hablar para gente de forma la más sencilla posible. Si antes tiene un rango dinámico así, ahora va a pasar a un rango dinámico así de grande, pudiendo estirar la foto de forma que no se rompa ni le salga ruido. Claro, un tip bastante importante que os doy con este tipo de fotografía es que si vais con prisa, como me pasaba a mí, sabéis que no tiré con trípode. Claro, esto es algo que la gente que trabaja en interiorismo estará ahora mismo llevándose las manos a la cabeza y diciendo, pero ¿cómo puedes hacer estas fotos sin trípode? Si tienes luz suficiente, que en este caso sí había luz suficiente porque era la luz del mediodía, yo configuré la cámara con los parámetros que me daba la exposición correcta. En la técnica del bracketing, lo que tenemos que tener claro es que vamos a dejar unos parámetros que son el ISO y el diafragma fijos. Y lo único que va a variar, con lo único que vamos a variar la exposición, va a ser con la velocidad. Tenemos que vigilar que esa velocidad no sea muy baja para que nos salga la foto trepidada. Por eso, normalmente cuando vamos a hoteles, cuando hacemos fotos de interiorismo con tranquilidad, solemos llevar trípode. Y hacemos esta misma técnica, pero con trípode. En este caso, como corría prisa y había que sacar bastantes localizaciones, me limité a coger el bracketing, poner la cámara en ráfaga, le dije que me sacara de 3 a 4 fotos con toda esa gama de subexposiciones y de sobreexposiciones, y con un buen pulso hacía la foto así, y con eso conseguía todas las fotos seguidas. Luego, al pasarlo a Lightroom, es verdad que no tienes tanto problema porque tiene su propia configuración para hacer estas fotografías en HDR. Te las alinea, te las pone todas en su sitio. Esto es algo que antes no podíamos hacer. ¿Por qué no podíamos hacer? Porque no teníamos las cámaras que tenemos hoy en día, como la nueva que tenemos nosotros, la R5, que tiene un estabilizador de 5 pasos. Un estabilizador de 5 pasos significa que yo con un 35 mm podría llegar a bajar la exposición hasta prácticamente un segundo o menos sin que se mueva la cámara. No suelo arriesgar tanto, no es tan necesario, pero si yo antiguamente no me arriesgaba a tirar ni siquiera un quinceavo, hoy en día no me despeino para hacerlo. Después de hacer todos estos pasos, hacemos el bracketing, hacemos el HDR y en Lightroom ya conseguimos, a partir del HDR, retocarlo de la forma que a nosotros nos gusta, con los parámetros que a nosotros más nos gusta. Y ahora viene el tip que os habíamos prometido. ¿Qué ocurre? Que aquí normalmente solemos tener unos cielos muy plomizos. En este caso era un cielo absolutamente blanco, como podéis ver en la imagen. Pero nosotros utilizamos este programa que últimamente está saliendo tanto por todos los medios, que es el Luminar, con el que la gente se divierte tanto y hace cosas poniendo unos cielos muy estrambóticos, pero los profesionales nos podemos aprovechar de ellos para conseguir un resultado bastante realista de un día que sea más o menos normal. Porque tú cuando vas a vender, y en este caso, por ejemplo, a este restaurante le interesa vender bodas, no quieres ver esa imagen de esa carpa con ese restaurante, con ese entorno, pero de repente con un cielo absolutamente blanco, porque queda como muy triste. Tampoco hay que poner unas nubes muy exageradas, pero que sea lo más realista posible, con un cielo azul que por lo menos está transmitiendo un mensaje de optimismo. Por eso desde hace mucho tiempo nosotros, desde que salieron estos programas, sí nos interesaba ver cómo evolucionaba este tema de la inteligencia artificial, porque a nuestros clientes les tenemos que garantizar que con ciertos trabajos, que hay que sacar muchas fotos en exteriores durante varios días, no podemos estar dependiendo exclusivamente del tiempo. Una de las cosas que tenemos muy claras en Mandragora y que lo hemos comprobado a lo largo de los años con todos los trabajos que hemos hecho, es que cuanto menos tiempo inviertas en la toma, más tiempo vas a invertir luego en el retoque. Y es el caso que me ha ocurrido a mí con estas fotografías. Igual estuve 45 minutos sacando las fotos, pero yo ya sabía que luego iba a estar más tiempo retocando las fotos con el ordenador. ¿Por qué? Porque necesitaba más técnicas para solventar esa falta de tiempo que tenía en la toma. Y después de toda esta chapa que os he metido, diréis muchos, ¿por qué no nos enseñas cómo retocar una foto? Entonces vamos a pasar a la pantalla y os vamos a enseñar cómo retocar una foto, y además una foto en una situación muy comprometida, el típico contraluz que parece que a veces es insalvable. Ahora os vamos a enseñar el proceso absolutamente completo de cómo realizamos todo este proceso en Lightroom. Y realmente la foto que os vamos a enseñar ni siquiera va a salir de Lightroom. Al no tener cielos, no nos molestamos en ir a Luminar a ponerle nada. Se ve una ventana, pero se tiene que ver el paisaje que hay al fondo. Un tip muy importante, el más importante seguramente,
es que te suscribas. Ya se aprenderás mogollón de fotografía. Vale, como estáis viendo en pantalla, las fotografías están realizadas con un 85 mm y con la Canon R5. Hemos partido una foto más o menos correcta para la situación de luz que teníamos, centrándonos sobre todo en la mesa esta que estaba en el medio, que nos parecía muy interesante porque era como que era el punto más o menos del que partían el resto de las mesas. Esta primera fotografía está hecha con un ISO 800 a un 2,5. Ese 2,5 está intencionado porque lo que queríamos era tener una imagen un poquito más que insinúe, una foto más insinuante que otra cosa. No queríamos hacer una foto típica de interiorismo que estuviera todo absolutamente enfocado, no queríamos vender eso, sino que sea una foto un poquito más para un folleto, para un catálogo, para que los novios cuando vean esa foto digan qué sitio más bonito y yo quiero estar ahí. La velocidad partimos de 1 partido 500, entonces a continuación para hacer ese bracketing del que hemos hablado, ese HDR, lo que hemos hecho ha sido hacer 3 fotos con la cámara, yo sujetándola así, a pulso, me fui al menú y le dije en la parte de compensación de exposición del bracketing, le dije que quería hacer con 3 pasos de exposición, porque había una potencia muy fuerte de luz en la parte de la ventana. Entonces, partiendo de la primera foto que tiene un partido 500, la segunda foto es la foto que está más subexpuesta, pero tenemos detalle en la parte de las luces, en la parte de las ventanas, en la que sí se intuye lo que hay en el exterior, que estamos rodeados de viñedos. Y además, si ves, recuperamos incluso alguna llamita de alguna vela que tenemos por ahí arriba. Y esta foto está echada a 1 partido 2500. La siguiente foto, que es la foto sobreexpuesta, que la veis así y dices, esto no sirve para nada, pero no, lo importante es que mantengamos el foco en la misma mesa y sigamos tirando las fotos. Está echada a 1 partido 100 y con esta foto lo que recuperamos es toda la parte de las zonas oscuras, pues todo esto igual que se había perdido en las otras fotos, de la decoración de arriba, por lo menos que se insinúe, aunque no esté enfocado, por lo menos que se insinúe y que se vea parte del verde. Para hacer esta fotografía, el HDR es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es coger estas 3 fotos, darle al botón derecho, combinación de fotografías, y darle al HDR. Una vez que tengamos el HDR, os va a saltar una pantalla emergente en la que te va a decir, ¿quieres alinear las fotos automáticamente? En este caso es primordial porque yo estaba tirando con la cámara a pulso, entonces es muy fácil que me haya movido un poquito. Ajustes automáticos lo podemos dejar diciendo que sí, porque bueno, más o menos te está enseñando lo que recupera, te deja una foto muy planita en la que tiene bastante detalle en todos los sitios, que luego nosotros la podemos retocar a posteriori. Tener en cuenta que esta foto, este HDR que está haciendo él por su cuenta Lightroom, luego te va a dar un resultado con un DNG, con un RAW, entonces tenemos mucha posibilidad de tocar todavía esa foto. Cantidad de eliminación de fantasmas, le vamos a decir que ninguno, porque eso está más pensado para exteriores. Cuando estás sacando una foto en exteriores y de repente se mueven cosas como hojas, algún árbol que está haciendo así, lo que te hace es que se quede todo fijo, sin que se vea ningún tipo de movimiento. Aquí te pone mostrar superposición de eliminación de fantasmas, o una persona que ande por ahí, que se mueve un poco, hace que eso desaparezca. Le decimos crear pila, le decimos combinar, suele tardar un poquito dependiendo de la potencia de vuestro ordenador. Aquí es donde se nota pues toda la potencia del RAM, de los ordenadores, y este, como es viejito, tardará un poco. No son muchas fotos, son 3 fotos, pero tened en cuenta que sale de 45 megas cada foto, que pesa las fotos de la R5. Ya nos ha hecho la fotografía y la ha interpretado a su manera. Una foto bastante planita, bastante correcta, a mí me gusta. Entonces, aquí es donde a veces la gente se vuelve un poquito loca. No sabe muy bien para dónde tirar, por dónde empezar, están fijándose en la ventana, que no hay luz, y dicen, ¿y ahora qué hago? Un truco muy importante que os voy a dar, tanto que si trabajáis con personas como si trabajáis en interiorismo, es pensar cuál es el punto de foco, el punto principal de la fotografía. Empezar a retocar por ese y luego ir por partes ya por las zonas de alrededor. En este caso, la parte de foco, la parte principal es esta mesita, y luego de ahí ya podemos ir hacia todos los lugares. Si partimos de esta mesa, estamos viendo que es una mesa que tiene un toque amarillo, entonces le vamos a quitar ese amarillo metiéndole azul en la temperatura de color. Podemos subir incluso un poquito la exposición para que llame un poco más la atención. Le vamos a subir un poquito el contraste, le vamos a bajar un poquito más las altas luces.
Y lo demás, más o menos, yo creo que va por buen camino. Las sombras las vamos a bajar, que igual el programa ha hecho una interpretación de las sombras demasiado fuerte y la ha subido mucho. Los negros lo dejamos ahí. Le vamos a dar un poquito más de textura. Intensidad de saturación lo dejamos tal cual de momento, seguramente ni lo toquemos. Y el foco, yo lo que suelo hacer es meterle estos parámetros. Un parámetro de nube, le llamo yo, no sé si se llama así, y le reducimos un poquito el ruido que haya podido formarse con esos 800 ISO. Muchas veces no hace falta porque van a ir en folletos o en sitios tan pequeños que no merece la pena tocar. Quitamos los halos por si acaso, tanto los magentas como los verdes. Y a partir de ahora ya tenemos esta mesa correcta. Lo demás puede estar, os puede gustar, sí, pero ¿qué pasa? El fogonazo que tiene estas luces, estas ventanas, pues igual no queda muy bien. Un consejo que os doy es que tampoco os flipéis bastante y de repente hagáis cosas como estas que hace la gente, de que empieza a retocar de tal forma que se ve lo de fuera casi mejor que lo de dentro. No suele ser algo muy natural y claro, el problema que tiene estos altos rangos dinámicos es que nos da mucho margen de maniobra, nos da mucha más exposición de maniobra a la hora de poder recuperar tanto luces como sombras. Entonces vamos a dejarlo en una zona en la que la mesa esté correcta y ahora viene el retoque por partes. A mí los que más me gustan suelen ser trabajar con los filtros de degradados, los filtros estos que tiras hacia un lado y ahora yo le voy dando la exposición que a mí me da la gana. Lo bajo la exposición, le voy diciendo donde yo quiero que le afecte y además otro truco que podemos hacer aquí es que tenemos el filtro. Ya vemos la ventana que está bastante bien, pero claro, ¿qué pasa? Que le está afectando al resto por igual, tanto a luces como a sombras. Y a mí no me interesa que le afecte a las sombras. Entonces lo que podemos hacer es ir a la herramienta de aquí de máscara de rango, que trabaja con las máscaras de luminosidad, y decirle, vale, vamos a ir a la parte de luminancia y le vamos a decir que nos muestre la máscara de luminancia. Ahora mismo estamos viendo que le está afectando a todo, como os acabo de decir. Pero si vamos dándole aquí al rango, vamos a ver que no, que va bajando, nos va a decir a qué parte se está afectando. Aquí está afectando a las zonas rojas, que son las partes más oscuras, y a medida que vamos haciendo esto, echando el deslizador hacia la derecha, se irá hacia las luces. Lo ideal es hacer una zona intermedia. Y la parte de suavizado yo suelo procurar que esté más o menos por 1,80 por ahí, porque nos va a dar un degradado bastante interesante. Quitamos que nos muestre la parte de la máscara y podemos ver un poco cómo ha quedado. Ahora, si no lo tenéis muy claro, siempre podéis hacer la opción esta de seguir subiendo y bajando el deslizador para familiarizaros y ver qué es lo que hace exactamente la máscara. Vale, una vez que tenemos esta parte, le podemos decir que nos recupere, le podemos dar un poquito más de contraste, que nos lleve un poquito más amarillos, para que le dé esa calidez que queremos. Si nos gusta ya cómo ha quedado, pinchamos aquí encima, le damos a duplicar y lo que vamos a hacer es que gire 180 grados. ¿Para qué? Para aplicarlo al otro lado del restaurante, a esta zona. Afectará más o menos la fotografía dependiendo de lo que estiréis desde esta parte, el degradado. Le hará un degradado mucho más amplio o un degradado un poquito más cortante. Vale, esta parte, por ejemplo, yo le metería un poquito más, que nos recupere un poquito más las sombras, pero sin exagerar. Una de las malas famas que ha tenido siempre el HDR es porque la gente ha abusado de esa parte, que se vea todo perfectamente las sombras, todo perfectamente las luces. Entonces, ¿qué pasa? Que el ojo humano lo está viendo como que eso no puede ser, que hay algo falso. A veces es como cuando estáis viendo una película de Star Wars y de repente veis un rostro digital de alguien que sabéis que eso no puede ser. O sea, vuestro cerebro está percibiendo algo que no es real y te está diciendo, no sé el qué, pero hay algo que no funciona. Pues con las fotografías HDR pasa exactamente igual. Los últimos remates serían, le metería un poquito más de saturación para darle un poquito más de alegría, que siempre en este tipo de folletos viene muy bien, y la foto prácticamente estaría ya.
Luego ya viene sobre gustos. Esta, por ejemplo, luz que veis por aquí, que es más cálida, es la propia luz del restaurante, entonces tampoco me quiero meter yo por ahí. A los campeones que habéis aguantado hasta aquí, me gustaría preguntaros, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Conocíais esta técnica de hacer el bracketing sin trípode? Que es una cosa bastante cómoda. ¿Lo habéis practicado? ¿No sabéis practicarlo? ¿Sois más puristas? ¿Sois de los que vais siempre con trípode incluso a la montaña, a hacer los paisajes? ¿Os gustaría que os explicáramos un poquito más a fondo el tema del bracketing? En este vídeo no os da tiempo, pero bueno. Me comenta Xavi que muchos soléis decir en los comentarios que os gustaría vernos más en acción. Pero tener en cuenta que la mayoría de los trabajos que os estamos enseñando son trabajos reales. Y si son reales quiere decir que los dos estamos haciendo seguramente alguna labor y no podemos estar grabándonos en uno al otro. Tendremos que hacer un fake o tendremos que hacer una puesta en escena para hacer ese tipo de trabajos. No nos da tiempo. Lo intentamos, sacaremos algunos pantallazos desde el móvil, algunos vídeos rápidos, pero no nos suele dar tiempo. Pero bueno, lo estudiaremos de todas formas. Muchas gracias por seguirnos a todos, ya somos más de 3000, cosa que nos hace mucha ilusión. Sabemos que no es mucha gente, pero bueno, a nosotros nos hace muchísima ilusión todos los que estéis ahí detrás. Un saludo a todos y os leemos abajo. Gracias.